Buenas tardes y bienvenidos hoy a Iglesia en Casa. Hoy día jueves comenzamos el gran estudio bíblico donde Dios va a tocar tu corazón, donde Dios va a tocar tu interior y lo más principal, va a tocar tu vida. Así que damos paso a Sonia Martín del Águila para que nos traiga ese gran estudio bíblico. Así es, ya estamos en el estudio bíblico por fin, en esta semana festiva para muchos de nosotros, ¿verdad? Por ser Semana Santa, pero no por eso vamos a dejar de tener nuestro estudio bíblico ni nuestra reunión del domingo, ya que el Señor ha preparado algo para nosotros y algo súper impresionante que he encontrado en unas parábolas súper conocidas que vamos a leer, pero quiero empezar hoy orando, entregándole este tiempo al Señor y pidiéndole que nos hable, pidiéndole que a través de su palabra podamos encontrar esos secretos, ¿verdad?, que dice, y que no queden en descubrimientos, que no queden en cosas secretas que hayamos podido encontrar, sino que se quede almacenado primeramente en nuestro conocimiento y en nuestro corazón y que poquito a poco podamos poner en práctica. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu amor, por ese amor incondicional que te movió a mandar a tu Hijo por nosotros, Señor, por ese amor que sentiste por nuestras vidas, que quisiste trazar un plan de redención para tener una relación con cada uno de nosotros. Gracias por ese amor, Señor, porque a través de ese amor podemos sentirnos llenos, podemos sentirnos completos, podemos sentirnos que estás a nuestro lado. Enséñanos a desprender en nosotros ese amor que has depositado en nuestra vida. Enséñanos, te lo pedimos. Te pedimos que tu Espíritu Santo descienda en esta habitación, que descienda en cada casa y que descienda en nuestro interior y que podamos sentir esta palabra como nuestra, Padre. Gracias por la gran oportunidad que me das de compartir esa palabra que tú me das, de compartir esa palabra que es vida, Señor. Gracias, porque sin ti yo nada soy, Señor. Todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y hoy os quiero hablar de Lucas 15. Todo el capítulo de Lucas 15, aquí nos encontramos tres parábolas. Primero es la parábola de la oveja perdida, después nos encontramos la parábola del hijo pródigo y primero la parábola de la oveja perdida, después la parábola de la moneda perdida y después la parábola del hijo perdido, del hijo pródigo, ¿verdad? Y vamos a centrarnos en la primera, que es la parábola de la oveja perdida, pero también vamos a hablar de las siguientes parábolas. Antes de empezar con el tema, me venían dos ideas principales que quiero compartir con vosotros. Y la primera impresión que me da al leer tanto una parábola como cualquiera de las tres es que una persona, aún estando en la mano de Dios, aún estando dentro del plan de Dios, puede vivir perdida, sin rumbo, sin dirección, sin saber qué es lo que tiene que hacer o sin saber a dónde va. Puede estar metido en el pecado. El creyente puede estar ahí viviendo en ese pecado, en negocios sucios, incluso viviendo dentro de las iglesias y teniendo ministerios, viviendo en fornicaciones, en adulterios, en mentiras, en hurtos y en todas esas cosas, ¿verdad?, que nos hablas la palabra, porque cada uno de nosotros formamos la iglesia y desgraciadamente seguimos siendo personas de este mundo con tendencias al pecado, ¿verdad? Y puedes ser pastor, puedes ser líder, puedes ser creyente, puedes ser oveja o puedes ser cabra, da igual. Pero podemos incluso llegar a estar viviendo como el mundo vive siendo hijos de Dios. Y el segundo principio que encuentro y que quiero dejar reflejado antes de ponerme a entrar en profundidad en el tema es que por más lejos que el enemigo te quiera llevar, por más lejos que el enemigo esté empeñado en mandarte, Dios está dispuesto a encontrarte y te va a encontrar. Estés donde estés, estés como estés o estés con quien estés.
Dios siempre va a ir a por ti y Dios siempre te va a encontrar. La palabra, hay un versículo que todos conocemos que dice que nadie nos va a poder arrebatar de las manos de Dios. Ni Satanás, ni el pecado, ni nada de lo que nos ocurra nos puede separar del amor de Dios. Allí donde te metas, allí donde yo me encuentre, allí donde esté nuestra vida, allí Dios te va a encontrar. En ese agujero negro que no puedes salir, ahí Dios te va a encontrar. En ese sin rumbo que vives, ahí Dios te va a encontrar y te va a dar dirección. En Génesis 28:15, mirar qué le dice Dios a Jacob. Génesis 28:15, mirar qué dice. He aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te voy a dejar hasta que haya hecho contigo lo que he dicho. Y eso es lo que Dios te dice a ti hoy. Eso es lo que Dios me dice a mí hoy. No te dejaré hasta que termine la obra que empecé en ti. Eso es lo que hoy Dios nos está diciendo. Coge esa promesa para ti y empieza a entender qué es lo que hoy Dios quiere que aprendas con esta palabra. Porque me encanta repetir que no, esta palabra no viene de mí, porque yo soy una persona que peco, soy una persona que me equivoco, soy una persona que hago muchas veces las cosas mal, pero que intento hacerlas mejor. Y Dios usa a cualquier persona dispuesta a dejarse usar por Él. Y quiero que entiendas que tú, hoy, Dios te está llamando y te está diciendo que también eres un canal para Él, para poder hablar del amor de Dios, y tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios. Quiero que hoy, Señor, en mí me enseñes qué es lo que tienes preparado. Mira, le guste a quien le guste, hagas lo que hagas, vayas donde vayas, estés donde estés. Puedes sentirte perdida, perdido, sin rumbo, sin dirección, despreciado, despreciada por personas, angustiado, o que te sientas más lejos que nunca. Pero da igual, Dios te va a ir a buscar y va a cambiar eso en compañía, eso en una nueva vida. Eso es lo que Dios hoy va a hacer con tu vida y con la mía. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo, a tu lado. Y hemos de aprender a sentirle, hemos de aprender a saber que está a nuestro lado. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué dice? Que la va a perfeccionar, que la perfeccionará en Cristo Jesús. Y eso es lo que hoy Dios quiere hacer contigo. Primero, que entiendas que está a tu lado y que quiere continuar la obra donde la dejaste. Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Dios va a cumplir su propósito en tu familia. Dios va a cumplir su propósito y su llamado y el trayecto que tenga para ti y los tuyos. Mira, el Señor me hablaba claramente y yo te lo voy a transmitir. Si tú quieres seguir pensando que la salvación es un juego, si tú quieres seguir pensando que la salvación se pierde, hazlo. Pero Dios no te quita lo que tanto le costó a su Hijo Jesús y te lo regaló gratis. Jamás te lo va a quitar. Si quieres hacer ver que el amor de Dios, que la gracia de Dios tiene límites, hazlo. Es tu problema. Pero Dios no es uno de nosotros para mentir. Su amor y su gracia es infinita. Su salvación es infinita, inmerecida, por gracia, por amor. Eso es lo que es la gracia y la salvación de Dios.
es cosa nuestra creerle a Dios o creerle al hombre. Es cosa nuestra creer en el propósito de Dios o creer lo que los hombres dicen que somos. En Lucas 15 hay 3 cosas perdidas: la oveja, la moneda y el hijo. Pero hay 3 triunfos. No solo hay 3 pérdidas, también hay 3 triunfos. Y vamos a ver qué son estos triunfos. Y cuando digo triunfos, y no digo regalos, es porque en Dios hay 100% éxito, y no humano. Porque seguiremos teniendo pérdidas humanas, seguiremos perdiendo a familiares, seguiremos enfermando, seguiremos con problemas, pero en Dios hay éxito asegurado. Eso es lo que hay en la palabra. En Lucas 15:4, vamos a leer la oveja perdida. Mirad qué dice. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozosos. Y al llegar a casa, reúne a los amigos, a los vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y aquí la he titulado La oveja perdida por distanciamiento. Vamos a trasladar la palabra oveja por creyente, por cristiano, por hijo de Dios, por discípulo, por lo que tú quieras. Pero ahí entro yo y ahí entras tú. ¿Qué serían esas ovejas perdidas por distanciamiento? ¿Qué serían esos creyentes que se pierden por distanciamientos? Aquí estaríamos hablando de gente que se siente una oveja guay, una oveja triunfadora, una oveja ahí poderosa. Aquí serían creyentes que se sienten la oveja reina, no la abeja, la oveja reina, que aquí se hace lo que ellos dicen, cuando ellos dicen y como ellos dicen. Aquí estaríamos hablando de personas, de hijos de Dios, que se sienten demasiado superiores para estar con ovejas que apestan, para estar con ovejas quejicas, para estar con ovejas que lo único que hacen es traer problemas. O también estaríamos hablando de hijos de Dios que se sienten inútiles, que se sienten despreciados, que se sienten que nadie les quiere y que las demás ovejas son únicas. Aquí estaríamos hablando de todos ese conjunto de pensamientos, de creyentes, de hijos de Dios. A eso estaríamos hablando. Mirar, las ovejas que se distancian de Dios. Aquí vemos, ¿verdad?, que la oveja se distancia del redil. Y siempre que leemos esto decimos: uy, las ovejas que se van de las iglesias. Vamos a profundizar en la palabra. Las ovejas que se van de las iglesias no se apartan de Dios. Vamos a hablar del redil. Vamos a hablar del pueblo de Dios, de la iglesia universal. Eres tú y soy yo. Independientemente si estás en casa o estás en la iglesia. Claro que es bueno ir a la iglesia. Claro que hay que obedecer al Señor e ir. Pero yo no estoy hablando de todo esto. Las ovejas que se distancian de Dios son ovejas que se distancian del plan de Dios para sus vidas, de su propósito trazado y diseñado de Dios para la vida de las ovejas. Que la lana ha crecido tanto que no deja oír. Hoy estaba viendo ovejas. Hay una oveja que todos hemos visto en internet
que tenía 36 kilos de lana. Y es una bola de lana con un morrito y unas patitas que se le ve. Y esa oveja arrastró la lana. Pues ese tipo de ovejas que tienen la lana tan en las orejas que casi que lo tienen en los ojos, ni ven ni escuchan, ni sienten, ni padecen. Esa lana no les deja ver las bendiciones, no les deja oír la voz de Dios, no les deja palpar las bendiciones, no les deja sentir el gozo, el amor, todas esas cosas que Dios da a sus hijos. Hay muchos errores que podemos cometer. Sí, que las ovejas podemos cometer. Y es imitar el sonido de otras ovejas. Unas dirán bé, otras dirán ba y otras dirán bi. No todas tienen que decir el bé a la misma vez. No todas tienen que decir el bé con el mismo tono. No todas tienen que decir el bé con el mismo volumen. Cada una es un instrumento en las manos de Dios. Cada oveja es un hijo por el que Dios manda a su hijo a morir, porque todas las ovejas somos iguales. Está claro que cada una ocupa el lugar que Dios le da, pero todas, delante de Dios, tenemos las mismas responsabilidades individuales. Todas son ovejas. Suenen ba, suenen be, suenen bi o no tengan voz. Todas son ovejas del redil de Dios. Y cada una individual sigue a su pastor. Y cuando digo al pastor, no digo al pastor de tu iglesia o de mi iglesia. Estoy diciendo al pastor de pastores, al Señor de señores, al Rey de reyes. Ese es el gran pastor. Ese es el verdadero pastor de las ovejas. Otro de los errores que podemos cometer como hijos de Dios, y es muy frecuente que esto ocurra, es creer que somos los mejores creyentes, que somos las mejores ovejas, las que mejor lana dan. El pastor estaría perdido sin esta oveja porque es la más obediente. No podemos olvidarnos de que Dios en la palabra nos habla vasos de barro. No nos llama copitas de cristal fino. No nos llama recipientes de oro de 18 quilates. Nos habla de vasos de barro que en las manos del alfarero a veces es necesario quebrar. Nos habla del barro marrón y sucio que mancha nada más tocar. Eso es lo que somos nosotros. Sí que es verdad que dentro nuestro hay un tesoro, hay un regalo que vale todo el oro del mundo. Pero seguimos siendo vasos de barro, moldeables y manipulables por Dios. Los fariseos aparentaban tenerlo todo y aparentaban tener una vida y una comunión con Dios. Pero a la hora de la verdad no tenían absolutamente nada. Y los discípulos de Jesús la liaron parda varias veces. Decían, madre mía, este es un discípulo. Sí, Pedro quiso matar y lo negó, todo esto lo conocemos. Juan era un celoso con Pedro porque era celoso. Judas era un ladrón, un pedazo de ladrón, que lo único que hizo fue robar. Tomás dudó, pero ellos no aparentaron ser perfectos, ellos demostraron su debilidad y en las manos de Dios lo fueron todos. Todo lo fueron. ¿Y nosotros aparentamos como los fariseos? ¿O nos equivocamos y somos reales como los discípulos, pero luego tenemos la humildad de querer pedir perdón, de querer hacer las cosas mejor? Otro de los errores que podemos cometer, que es el que más cometemos, es condenar
a las ovejas perdidas. Aquellos creyentes hermanos en la fe que vemos que ya no oran, que vemos que ya no vienen a las reuniones, que viven como el mundo vive, que no siguen ya a Jesús. Nosotros, ¿cuándo vamos a entender que no es que no que no podemos juzgar, que no somos nadie para asustar a los creyentes, que no podemos despreciar a nadie, que no podemos señalar con un dedo acusador, mira lo que hace, mira lo que hizo, mira lo que hará? No podemos hacer sentir mal a nadie. ¿Quién eres tú y quién soy yo para hacerlo? En Lucas 15:4 hemos leído que el buen pastor dejó a sus 99 ovejas y fue a buscar a la ovejita perdida, que estaba sola, que estaba triste, que estaba cansada de estar perdida y dar vueltas. ¿Y sabéis qué hizo con ella? No la juzgó. No le dije, te lo dije. No le dije, volverás. No le dijo nada de todo eso. Dice que la cogió en brazos, en sus hombros, que llegó, se gozó y que la puso de nuevo en su propósito. La encaminó de nuevo y estuvo a su lado para guiarla. Y estuvo a su lado hasta que dejara de estar temerosa de haberse escapado. Hoy y ayer estuve buscando cómo trabaja el pastor de las ovejas, ¿verdad? Ayer pasé con el coche y vi unas ovejas y busqué las características que tiene un rebaño de ovejas. Y uno de lo que más me impactó es que cuando una oveja sale y está perdida noche, ya no digo una hora, está perdida durante alguna noche en la montaña y se encuentra sola, la oveja tiembla, tiene tanto estrés que tiembla, y el pastor, para volverla a unir cuando la encuentra, la tiene que tener a su lado junto al perro pastor, al lado, para que se vuelva a sentir segura y vuelva a entrar. Y eso es lo que Dios hace. Cuando nosotros nos perdemos del camino, Él nos mantiene a su lado, hasta que volvamos a coger confianza. Nos da todo el amor, porque Dios es un Dios de amor, no de juicio. El juicio ya llegará. Dios nos ama con locura y Dios nos pone. ¿Y por qué nosotros no cogemos el ejemplo de la oveja perdida, de cómo actúa Dios? Sabemos que Jesús utiliza las parábolas para que los fariseos no entendieran, pero nosotros sí entendemos. Nosotros somos del pueblo de Dios. ¿Cuándo vamos a dejar de juzgar al otro? Y vamos a amar al otro. Pensaba, ¿verdad?, en creyentes que nosotros conocemos o que hemos conocido durante los años de cristianos, que se han apartado completamente de Dios. Y cuando digo de Dios no digo de la iglesia, digo del camino de Dios. Y los dejamos que se marchen al mundo. Vamos a seguir el ejemplo. Vamos a ir detrás de las ovejas, a arrebatárselas al enemigo, a volverlas a poner a nuestro lado y a guiarlas, como dice esta parábola. ¿A quién seguimos? ¿Al hombre que juzga o a Dios que ama? Vamos a analizarnos de verdad. No juzguemos más. Que yo no juzgue más. Que tú no juzgues más. Vamos a amar más. Vamos a buscar lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer. Cuando alguien se va del camino de Dios, cuando alguien se desvía a derecha o izquierda, no vuelve porque no tiene fuerzas. No vuelve porque no puede, porque está herida, porque tiene miedo. Esas personas que vuelven las ha traído Dios con amor. No vayamos a ser de impedimento. Cuando Dios hace una obra, la cumple hasta el final. Que seamos herramientas de bendición para Dios y no de oposición para el propósito que Dios ha trazado para cada uno. La segunda parábola, que es Lucas 15, versículo 8,
nos habla de la parábola de la moneda perdida. Y dice, oh mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y yo esto lo he titulado La pérdida por desplazamiento. ¿Y por qué digo esto? Porque no es como la oveja que se va y sale y se va. Aquí está hablando de una moneda que se ha perdido en la casa. En la casa. ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos interpretar esto? Moneda que se ha perdido en la casa. Pues mirad, son creyentes que creen en Dios, que son hijos de Dios, que van a las iglesias, que ocupan sus lugares, pero no están. Aparentemente están. Son gente que ocupa lugares en las iglesias por llenar su ego, por llenar lo que yo soy, por sentirme útil. Son personas que dicen creer en Dios y obedecerle y no son capaces de salir a la calle a predicar el Evangelio, que es el gran mandamiento que tenemos los hijos de Dios, que es la gran comisión. Son creyentes que aparentan piedad, amor, entendimiento y comprensión, pero viven como vive el mundo. Pero están muy lejos su corazón de Dios. Son creyentes rutinarios, creyentes religiosos, que pasan 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años de creyentes, sin saber en lo que creen, sin saber qué es lo que quieren en Dios y sin saber qué Dios piensa de ellos, sin saber qué es su identidad. Yo a veces me quedo sorprendida como personas que yo conozco o que no conozco, que me dicen que llevan 20 años de creyentes, 10 años, 5 años, 3 años de creyente y no tienen ni idea en qué creen y no tienen las bases puestas. Y esto a mí me hace pensar. Aquí Dios no es como la oveja perdida, que tiene que tratar con la oveja perdida. Aquí Dios tiene que tratar con la casa. Aquí Dios tiene que tratar de lleno con la iglesia. Aquí no es problema solo del creyente, de que se deja llevar por lo que le cuentan. Esto es problema de la iglesia. Esto es problema de las enseñanzas que hay en las iglesias. Solo hay una lámpara que da luz a las iglesias. Y aunque no guste lo que vaya a decir, no son los testimonios, no son las vivencias, no son los consejos bien dados, es la palabra de Dios. Esta es la lámpara que alumbra nuestros pies, que alumbra nuestro caminar. Esta es la lámpara que tienen que haber en las iglesias, para que las ovejas, para que las monedas, para que los creyentes que estén dentro de ellas, estando o no estén, estando o tengan la cabeza en otro lugar. ¿Queremos que los creyentes en nuestras iglesias encuentren el camino? ¿O queremos que aparenten encontrar el camino? Mirad, si en una iglesia no hay propósito, no hay dirección, no hay visión, y esto solo se encuentra en la palabra, la gente va a seguir perdida, no sabiendo en qué cree, no sabiendo las doctrinas básicas, no sabiendo las 4 leyes espirituales, no sabiendo lo básico. Y va a seguir buscando. Ay, Señor, ¿qué tienes para mí? Ay, Señor, ¿en qué creo? ¿Soy un pepino o soy un pimiento? No sabe nada. La luz es la palabra de Dios. Y hoy Dios quiere hablar tanto a los creyentes individuales
como a las iglesias. Mirar, Dios está poniendo las bases para cuando Iglesia en Casa sea una iglesia física. Iglesia en Casa es una iglesia. Es verdad, estamos estudiando para poder tener nuestros títulos de pastor, tanto Miguel como yo, para poder legalizar la iglesia y que sea una iglesia evangélica. Pero Dios desde ya está asentando las bases. Y creo que es bueno escuchar a veces la visión, la dirección. Dios ya nos las ha revelado. Está en la palabra de Dios. Vamos a encontrarlas, vamos a buscarlas y a ponerlas en práctica. La tercera parábola es la del hijo pródigo, la del hijo que se pierde, ¿verdad? La del hijo que se va. Y aquí yo la he titulado, es el creyente, es la pérdida por envanecimiento. ¿Qué es esto? ¿Cómo sabemos si esa persona se ha marchado por envanecimiento? Estos son creyentes que creen en Dios de verdad, que se guardan de hacer las cosas, ¿verdad? Que guardan los mandamientos de Dios, que guardan en su corazón el temor de Dios, pero que empiezan a escuchar consejos del mundo, pero empiezan a escuchar amigos que les dicen, bueno, por un día que no ores, sáltate el ayuno, y empiezan a escuchar el mundo, empiezan a querer hacer chanchullos para ganar más dinero, empiezan a hacer trapicheos, incluso en las iglesias, para tener dinero negro, empiezan a anhelar tener lo que el mundo tiene. Hola, mira, si yo hiciera eso y no pagara aquello, pues mira, tendría este dinerito y podría tener la casa que tiene aquel, o podría tener el coche que tiene el otro, o la empresa que tiene el otro. Creyentes que en conciencia, sabiendo que están pecando, lo siguen haciendo. Se siguen acostando con chicos, se siguen acostando con chicas, siguen teniendo amantes, tanto hombres como mujeres, que siguen pecando deliberadamente, sabiendo que a Dios no le gusta, y lo siguen haciendo. Esta es la pérdida por envanecimiento. Dios da las bendiciones, como sabemos, pero como dice su palabra, las da, pero cuando primero buscamos el reino de Dios y su justicia. Él luego nos da las cosas, ¿verdad? Las bendiciones por añadidura. Mirar, el hijo pródigo ya conocía lo que tenía. Quería equivocarse, quería conocer el mundo, quería pecar, quería probar. Yo he hablado con muchas personas que me dicen, si yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero quiero equivocarme. Pero sé que algún día me arrepentiré, pero quiero hacerlo, pero quiero probarlo, porque me gusta, porque soy joven, por lo que sea, pero quiero hacerlo. Esto es lo que le pasó al hijo pródigo. Y por querer probar, y por querer tener, y por querer experimentar, ese hijo despreció lo que tenía, despreció la comida, despreció el vestido, despreció todo lo que tenía. Y se fue a buscar al mundo. Y aquí hay algo que me gustaría dejar claro, y es que los hijos pródigos, y cuando digo hijos pródigos, no digo gente que se va con un propósito o que Dios los llama a otros lugares. Hablo de gente que se aparta del Señor, que sus vidas ya no tienen nada que ver con ser un hijo de Dios. Los hijos pródigos van a volver a Dios, pero desgraciadamente van a volver a Dios cuando se den un tortazo, cuando se den cuenta de que el mundo solo trae destrucción, de que el mundo solo trae ruina, de que el mundo solo trae muerte espiritual, de que el mundo es muy atractivo, pero a la hora de la verdad solo hay vacío. Ellos van a volver, pero será tarde, y no porque Dios no los espere, porque Dios va a seguir ahí, con los brazos abiertos siempre.
y hará, como hemos dicho al principio, lo posible para ir a buscarte. Pero cuando digo que será tarde, es porque estará harto o harta de acostarse con chicos o chicas, de sentirse una basura porque nadie le respeta. Cuando ese dinero lo envuelva de tal manera que solo vea dinero, 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 y el dinero se arruine, cuando se den un tortazo de frente, ahí es cuando decidirán volver su cara a Dios y decir: Señor, perdón. Yo no sé en qué punto estás. Si estás en el punto de la oveja perdida, si estás en el punto de la moneda perdida, o si estás en el punto del hijo pródigo. No lo sé. Yo puedo analizar mi vida, ¿verdad? Pero sea cual sea en donde te encuentres, Dios quiere encontrarse contigo. Ojalá no estuviéramos en ninguno de los tres, ¿verdad? Hemos de aprender a vivir nuestra propia vida, no la vida del otro. Nuestra propia vida como Dios demanda que lo hagamos. No pierdas la fe en Dios. No pierdas la esperanza. Porque Dios está a tu lado. Y Dios te va a encontrar. Si estás fuera, si estás dentro, o estás que ni sabes dónde estás, Dios te va a encontrar. Y Dios siempre acaba glorificándose. En tu debilidad, en mi debilidad. En tu problema, en mi problema. En tu situación o en mi situación. Pero Dios siempre se va a glorificar. Y Dios va a traer gozo, va a traer paz, va a traer alegría donde no la había antes. Esta es la palabra que el Señor ha traído para este estudio bíblico. En mi corazón, en mi deseo está el poder ayudar con la palabra de Dios. No importa lo que yo crea, no importa lo que tú creas, solo importa lo que Dios dice que es. Y a veces yo me he chocado con la palabra muchas veces, de creer firmemente algo. Y Dios decirme: puede ser que lo creas, pero no es lo que yo he dejado, pero no es lo que yo busco esto. Esta es nuestra luz. Claro que es letra, claro que son hojas, y claro que yo tengo hojas rotas, hojas que han desaparecido, que no están. Por ejemplo, Romanos 11 no lo puedo leer, está rota la página. Esto es palabra de Dios. Aquí hay más vida de lo que nos podemos imaginar. Dios hoy habla a creyentes, a no creyentes, y a iglesias también habla. Esto es la palabra, esta es la luz de Dios. Y si yo hoy, hablando de la palabra que el Señor ha puesto, he podido ayudar, me doy por satisfecha. Deseo que podáis descansar en familia. Iglesia en Casa no descansa. El domingo tenemos reunión, como cada domingo, a las 11:30. Y el Señor, no sé qué va a traer, pero estoy convencida de que va a traer una palabra súper especial. Que el Señor os bendiga y os quiero.
and I are working